La propaganda política es un concepto que nace simplemente bajo la denominación de propaganda. Se creó hace más de 100 años con la idea o pensada para vender productos comerciales. Ahora, el creador de esto, Edward Bernays, lo que había hecho era crear una disciplina a través de haber tomado los principios o las teorías del inconsciente de Sigmund Freud, y es por eso que esto fue tan efectivo, especialmente para vender ideas a las masas. El mismo Edward Bernays luego utilizó estas ideas para poder venderle a los norteamericanos, por ejemplo, que la guerra era buena, que la guerra era rentable para los norteamericanos, que era muy americano estar en la guerra, y posteriormente estas ideas también fueron tan efectivas en su uso que la Alemania de la posguerra utilizó las mismas ideas luego para poder maquillar el nazismo alemán, ¿no? Tiene 11 principios fundamentales que un candidato electoral los puede utilizar de manera buena o mala, pero son 11 principios que funcionan muy bien, ¿no? El primer principio es algo que se llama el principio de la simplificación, es decir, tu campaña electoral se reduce a una sola idea, ¿no? Por ejemplo, mira, fíjate que Donald Trump lo hizo con el nacionalismo norteamericano, Evo Morales lo hizo con el indigenismo, Chávez lo hizo con el bolivarismo. Es decir, haces pensar a la gente que todos los problemas de una nación o de un lugar se reducen, es decir, la solución a estos problemas se reducen a un solo concepto, y en torno a ese concepto se hace toda la campaña. El siguiente principio, el segundo, es algo que se llama la repetición de la idea. Joseph Goebbels decía, miente, miente, que algo quedará. Este principio nos sugiere, digamos, de que una idea que nosotros tratamos de masivamente insertarla dentro de la sociedad, si somos muy reiterativos y muy repetitivos, esta idea finalmente queda en el subconsciente de las masas. El tercer principio es algo que se llama el principio del contagio. Es decir, vos en tu comunicación masiva lo que tenés que hacer es que con esas ideas que vos le propones a una sociedad, hacerle pensar a todas las personas que todos están contentos con ella, que todos están de acuerdo, que todos, digamos, que hay una algarabía colectiva acerca de estas cosas que vos estás proponiendo. El cuarto principio, nos decía, es que la mercadotecnia política, la comunicación política tenía que ser totalmente masiva. No podíamos tener varios mensajes para diferentes públicos. ¿Se entiende? Es decir, y es por esto que aquí se crea, digamos, lo que es el folleto. Aquí agarra una gran relevancia la radio. Junto con todas estas ideas nace la televisión en blanco y negro, que fue un gran promotor, digamos, de idea en ese entonces. El quinto principio es algo que se llama el principio de la exageración. Este principio nos decía que estas cosas que nosotros proponíamos tenían que exacerbar, digamos, a las masas de una manera positiva. El sexto principio es algo que se llama el principio de la transfusión. ¿Qué significa esto? Significaba traer, digamos, el pasado o recordarle el pasado a las personas o a una sociedad, y del pasado tomar, digamos, los problemas para traerlos al presente, ¿no? Y con esa historia que vos te habías traído al presente, tenías que usar las emociones o los sentimientos de las personas, ¿no? Por ejemplo, Evo Morales lo hizo con los 500 años de dominación indígena. Donald Trump también le echa la culpa de todos los problemas actuales, digamos, a los latinos. La Alemania nazi también culpaba de todos los problemas económicos a los judíos. El séptimo principio es algo que se llama el principio de la vulgarización. Es decir, vos tenías que adoptar una dialéctica, un lenguaje muy popular. ¿Para qué? Para que sea entendido por las masas, por los más desposeídos, por los que menos entendían. Estamos hablando también de una disciplina que tiene mucho tiempo y que en ese entonces no había tanta población ilustrada, ¿no? El octavo principio es algo que se llama el principio de la renovación. Es decir, cuando alguien decía un comentario desfavorable en contra de tu candidato electoral, vos lo que tenías que hacer es inmediatamente responder, aunque sea con una verdad o con una mentira, pero responder inmediatamente. ¿Para qué? Para que eso que habían dicho acerca de vos, esa idea que habían dicho acerca de vos, si era negativa, no lograra desarrollarse, no lograra expandirse, no lograra, digamos, masificarse esa idea. El noveno principio es algo que se llama el principio de la verosimilitud. Este principio lo utilizaban muchos candidatos políticos, etcétera,
y consiste en construir un relato, es decir, una historia, ¿no? Casi todos los gobiernos populistas lo han hecho esto, ¿no? Los Kirchner en Argentina, que hablan de la década ganada, Evo Morales, que hablaba también de la gran bonanza económica y todos los datos falsos que se había acabado en el analfabetismo. Lula lo hizo en Brasil también, construyó un relato ficticio aprovechando la algarabía, digamos, de que en ese momento estaba el Mundial, que estaba también las Olimpiadas, pero se va construyendo un relato y ese relato funciona como una especie de cortina de humo para que la gente no se dé cuenta de los problemas menores, ¿no? Después hay algo que se llama el principio de la silenciación. Este principio dice que cuando hayan noticias favorables había que maximizarlas, y cuando había noticias desfavorables había que inventar otras noticias para que éstas no se conozcan. Y finalmente el principio de la unanimidad, que este principio lo que nos dice es que había que introducir ideas minoritarias al interior de una sociedad para poder, digamos, y estas ideas en algún momento iban a implosionar de manera favorable, pero había que dejarlas emerger, ¿no? Y fíjate que eso está sucediendo casi en toda Latinoamérica, ¿no? Los feminismos, los ecologismos, el LGBT, los transexuales, son ideas minoritarias que han logrado hacerse eco, especialmente los gobiernos populistas, porque ellos le han permitido, ellos los han impulsado en realidad. ¿Para qué? Para que en algún momento esto efervesce y obviamente que estas minorías ya no parecen minorías y obviamente que también son grandes influenciadores de estas ideas populistas, ¿no? Bien, bueno, estos son los 11 principios principales. Yo te invito a que leas el libro Propaganda de Edward Bernays, es un libro muy interesante. De todos modos, son muchos más principios, pero estos fueron los 11 principios principales. Si deseas recibir contenido relacionado, envíame la palabra branding para recibir. Ahí te estoy dejando mi celular. Muchísimas gracias.